Página 17. Historia del pensamiento socialista. G.D.H. Cole, 1953. Capítulo 2. La Gran Revolución Francesa y la conspiración de Gracchus-Babeuf. Comentario. ¿Quién fue Gracchus-Babeuf y qué pretendía? Imagina la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII. Hambre en las calles, desigualdad persistente, y una revolución que había prometido libertad e igualdad, pero que en la práctica seguía beneficiando a unos pocos. En ese escenario aparece Francois Noël Babeuf, quien decide llamarse Gracchus-Babeuf, evocando a los hermanos Graco de la antigua Roma, famosos por defender a los pobres contra la aristocracia. Babeuf era un periodista apasionado, con pluma incendiaria y convicciones radicales. Observaba cómo la revolución de 1789 había derribado a la monarquía, pero no había tocado la raíz del problema, la propiedad privada y la desigualdad económica. Los nobles que participaron en la revolución, rápidamente decidieron que la propiedad privada era inviolable. Para Babeuf, la libertad política sin igualdad material era una farsa, una burla contra el pueblo que entregó su sangre en la revolución. Su visión era audaz, una sociedad donde los bienes fueran comunes, el trabajo compartido, y nadie pudiera enriquecerse a costa de otro. Estamos en 1796. Y esas ideas, ahora en la actualidad 2026, serían tachadas de vil comunismo. En 1796, junto a un grupo de seguidores, organizó la célebre conspiración de los iguales. Su plan era derrocar al gobierno del Directorio e instaurar una república verdaderamente igualitaria. Babeuf proclamaba que la revolución debía completarse, que no bastaba con cambiar las instituciones, había que transformar la vida cotidiana de las personas, mejorar la vida del pueblo. Lo que no previó es que siempre, el sistema toma a los hijos pobres del pueblo y los convierte en soldados, en humanos enajenados, que dan la vida por defender al rico. La conspiración fue descubierta. Babeuf fue arrestado, juzgado y finalmente guillotinado en 1797. Su muerte convirtió sus ideas en semilla. Aunque su movimiento fracasó, dejó una huella profunda en la historia del pensamiento socialista y comunista. Décadas más tarde, Marx y Engels lo reconocerían como un precursor, un visionario que había intuido que la verdadera igualdad no podía existir mientras hubiera propiedad privada y privilegios. En pocas palabras, Babeuf fue un revolucionario que quiso llevar la Revolución Francesa hasta sus últimas consecuencias, no solo libertad política, sino igualdad absoluta. Su vida terminó en la guillotina, pero su sueño siguió vivo en los movimientos sociales que vendrían después. El autor escribe: aunque el socialismo, en un sentido, empezó mucho antes, y en otro sentido algunas décadas después de la Gran Revolución Francesa, hay, como hemos visto, razones suficientes para tomar el año 1789 como punto de partida para un estudio del desarrollo de las ideas socialistas modernas. Este es el momento desde el cual es posible seguir, no solo un desarrollo continuo en la esfera del pensamiento, sino también una conexión creciente entre el pensamiento y los movimientos que tratan de darle expresión práctica. A los teóricos socialistas y comunistas del siglo XVII no siguió ningún movimiento, ni siquiera en el terreno de la teoría. Fueron pensadores casi aislados, que se hallaban en la periferia de un vasto movimiento intelectual con un gran contenido democrático y liberal, pero sin nada específicamente socialista en sus ideas esenciales, en todo caso. Nada más que una creencia en la felicidad humana como objetivo de la política social y en la perfectibilidad humana como posible objetivo que habría de ser alcanzado por el progreso continuo de la Ilustración. Les Lumieres. Los socialistas del siglo XVIII fueron, en primer lugar y sobre todo, moralistas y reformadores morales. Denunciaron con gran fervor humanitario la coexistencia de riqueza y pobreza, de lujo e indigencia, y buscaron el origen de estos males y la corrupción, que debida a ellos, conducía a malas instituciones políticas y sociales. Sostenían que los hombres eran depravados, no por una maldad natural, sino porque vivían en un medio malo que fomentaba el lujo, el orgullo y la opresión, y condenaba a la mayoría a vivir en condiciones degradantes de servidumbre y necesidad. Estos críticos sociales no eran necesariamente en modo alguno revolucionarios y rebeldes. Algunos de ellos hicieron solo modestas propuestas prácticas de cambio, y la mayor parte de ellos puso su esperanza mucho más en la educación y en el desenvolvimiento de la racionalidad que en un levantamiento de los oprimidos. Tendían o a escribir utopías o a construir modelos de una sociedad perfecta y reglas para su conducción,
pero las utopías del siglo XVIII no eran proyectos prácticos de organización social sino sueños agradables que daban una lección de actitud y conducta moral. Al principio no hubo ninguna relación entre estos proyectos de una sociedad nueva y algún movimiento popular, y mucho menos un movimiento proletario, que tratase de realizarlos. La noción misma del proletariado como una fuerza revolucionaria no es anterior a Babeuf. Las doctrinas sociales que prepararon el camino para los movimientos socialistas del siglo XIX eran, principalmente, exposiciones éticas no de cómo fueran las relaciones humanas, sino de cómo debían ser. Pero durante los años que siguieron inmediatamente a la toma de la Bastilla y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cuestión social apareció por primera vez en el primer plano, no solo como un problema moral para un grupo de intelectuales y reformadores, sino como tema práctico reincidente que implicaba un conflicto real y amenazador entre los ricos y los pobres, entre los propietarios y los no propietarios, entre las clases privilegiadas de la antigua sociedad y los no privilegiados del tercer estado, tiers état. El primer signo claro de esto vino del campo más que de las ciudades. Fue la quema de los títulos de propiedad, el saqueo de los palacios campestres y la huida de muchos de los nobles feudales y de sus allegados. Pero en las ciudades también hubo indicaciones de la lucha que se aproximaba, en las demandas contenidas en los callers procedentes de las zonas obreras y en el desarrollo de clubes y de sociedades en los que predominaban los miembros de la clase obrera, o en todo caso los artesanos de estas dos manifestaciones. La de los campesinos era por supuesto la mayor, y la de importancia más inmediata, y también fue la que tuvo más éxito, porque en general los campesinos consiguieran lo que exigían: tierra, y verse libres de las exacciones feudales. No fue así para los artesanos. La revolución nada tenía que ofrecerles en el sentido de ventajas económicas inmediatas. Llegaron a ser ciudadanos, pero no propietarios, e incluso sus derechos de ciudadanía fueron pronto tema de sañudos debates entre las facciones rivales que discutían acerca de la nueva constitución de la República Francesa. En 1793 parecían, por el momento, tener seguros al menos los derechos políticos, pero la Constitución democrática de aquel año nunca llegó a implantarse. Los pobres de la ciudad quedaron defraudados por los frutos de la revolución. Se les negó el reconocimiento anticipado de sus derechos como hombres y ciudadanos. Parte de ellos reaccionaron adhiriéndose a los dirigentes que les prometieron la reivindicación de estos derechos y empezaron a unir la petición de igualdad política a la demanda de trabajo y de pan para los muchos obreros que se habían quedado sin trabajo por las dislocaciones económicas que acompañaron a la revolución. En efecto, los acontecimientos del periodo comprendido entre 1779 hubo la derrota de la conspiración de los iguales dirigida por Gracchus Babeuf pocos años más tarde por primera vez, hizo de la lucha de clases, aunque en pequeña escala y momentáneamente, una realidad manifiesta en la sociedad moderna, y en el curso de la batalla entre ricos y pobres condujo a que fuesen formuladas las doctrinas socialistas que, no siendo seguidas nunca más que por un pequeño número de partidarios, representaban, sin embargo, un nuevo elemento en el desarrollo histórico de la sociedad occidental. Gracchus Babeuf, como todo el que quiera convertirse en adalid de las masas miserables, termina siendo ejecutado, crucificado o martirizado. A los amos, a los ricos, no les gusta que haya gente que anda provocando rebeliones. A fin de precisar el carácter de estos conflictos, en los cuales adquirieron forma por vez primera movimientos de acción precursores del socialismo moderno, es necesario decir algo del significado de la Gran Revolución Francesa como una fuerza social, es decir, en lo que se refiere a algo más que a sus implicaciones puramente políticas. Se ha dicho con frecuencia que los dirigentes de la revolución, tanto los moderados, los girondinos, como los jacobinos, se proclamaron a sí mismos firmes mantenedores del derecho de propiedad, así como de la libertad civil y política, y que nada estaba más lejos de su pensamiento que desafiar la propiedad privada y tratar de sustituirla por una especie de propiedad común de los medios de producción. ¿Por qué razón alguien que posee bienes va a querer entregarlos al bien común? Esto es verdad si exceptuamos al pequeño grupo que pronto se reunió alrededor de Gracchus Babeuf. Los jacobinos, lo mismo que los partidos que se hallaban a su derecha, creían en la necesidad de la propiedad privada, y en la necesidad de extenderla a una parte mucho más grande del pueblo. Defendieron la división de los latifundios y, asimismo, la abolición de las exacciones feudales y la enajenación de los grandes privilegios y de los derechos de propiedad que llegaron a estar en poder de la Iglesia, pero aspiraban a difundir la propiedad más bien que a destruirla.
Y los ataques que hicieron contra los derechos de propiedad establecidos los justificaron basándose, sea en que las formas de propiedad que atacaban eran antisociales y violaban, de una manera que no podía defenderse, los derechos del hombre, o, poco más tarde, después de estallar las guerras revolucionarias, basándose en que las necesidades de la salud pública tenían que sobreponerse, por el momento, a otras consideraciones. Al abolir los derechos feudales de la nobleza y al colocar la propiedad de la Iglesia a la disposición del nuevo Estado, los dirigentes de la revolución establecieron una distinción muy clara entre las injusticias de la propiedad, que atacaban, y los derechos de propiedad que se preocupaban por defender y por hacerlos más sagrados, limpiándolos de las exigencias injustificadas que habían crecido alrededor de ellos. Los derechos feudales no les parecían formas legítimas de propiedad, sino interferencias intolerables con los derechos legítimos de propiedad, los cuales pertenecían, o deberían pertenecer a la masa de la población rural. Pensaban de sí mismos, que no estaban atacando la propiedad, sino liberando a la propiedad campesina al abolir aquellos derechos, y, al mismo tiempo, que estaban liberando, al derecho de propiedad de las clases productoras, de exacciones impuestas sobre ellas por una nobleza no productora y por una corte parásita. Gente enquistada en el poder que solo mamaba de los recursos obtenidos del trabajo del pueblo. Pero, ¿cuándo un noble o un político han sido productivos? De modo análogo, en el caso de la Iglesia, creían que las obligaciones que exigía del resto de la nación, por medio de la propiedad que había acumulado, significaban una exacción ilegítima más bien que un derecho irrevocable. La Iglesia siempre ha sido un parásito, jamás ha sido productor. Educados en la tradición del antiguo régimen, heredaron la doctrina del absolutismo político del Estado sobre la Iglesia, y, en esto, fueron reforzados por el erastianismo de la doctrina social proclamada en el Contrato Social de Rousseau, y también en la mayor parte de los escritos de la Ilustración del siglo XVIII. Creían que, al atacar las exigencias feudales de la nobleza y las exacciones de la Iglesia, marchaban a la par con la corriente de la opinión nacional. Esta, en realidad, avanzó con el ímpetu de la revolución más deprisa que las leyes, las cuales, en gran proporción, no hicieron más que sancionar lo que ya había sido realizado por la acción directa del pueblo. En los primeros años de la revolución los nuevos dirigentes de la nación no atacaron la propiedad de los ricos, se contuvieron, salvo cuando tomaban las formas de exigencias feudales o de explotación eclesiástica. Muchos de ellos tenían, sin duda, una creencia profunda en las malas consecuencias de una desigualdad económica excesiva, una actitud heredada de los filósofos políticos desde Fénelon en adelante, y predicada oportuna e inoportunamente durante todo el siglo XVIII como una doctrina moral. Los filósofos del siglo XVIII que pueden ser considerados como precursores importantes de la doctrina socialista, como Mably, en otro sentido, Rousseau, nunca se cansaron de denunciar los males del lujo o de proclamar las virtudes de la vida sencilla. Y los dirigentes de la revolución estaban profundamente penetrados del fervor moral de estos reformadores intelectuales. Sin embargo, no atacaron a los ricos como tales, hasta que se vieron obligados a hacerlo por las necesidades del momento. En primer lugar por la escasez que prevalecía y que les forzó a fijar los precios de los artículos de primera necesidad y a prohibir la acumulación y acaparamiento, y otras exacciones monopólicas a fin de prevenir el hambre y, poco después, al añadirse las necesidades de la guerra, la cual obligó al Estado francés a hacer frente a sus gastos, que aumentaban rápidamente, apoderándose de todo lo sobrante de propiedad o de ingresos que parecía capaz de ser utilizado para satisfacer las necesidades inmediatas de la nación. En todo esto, los dirigentes del nuevo régimen no eran más que herederos de las tradiciones del antiguo, porque éste, del mismo modo que ellos, había mantenido la doctrina de que el Estado tenía, en caso de necesidad, un derecho absoluto a apoderarse de la propiedad de los individuos cuando era necesario para la salvación del reino. Los dirigentes de la Revolución Francesa habían heredado los conceptos de soberanía universal que habían dominado bajo el antiguo régimen. Se habían limitado a transferir estas concesiones a la nueva sociedad, que descansaba sobre la base de la soberanía popular. Pero los ataques al derecho de propiedad en interés de la salud pública habían sido considerados, y seguían siéndolo, como excepcionales, solo basados en las necesidades temporales de una nación en guerra o sitiada por el hambre. Nada había en ellos, al menos conscientemente, que significase un ataque a los derechos fundamentales de propiedad,
y desde luego nada que fuese un deseo inmediato de sustituir con un régimen de propiedad común el sistema de derechos de propiedad individual que las condiciones anteriores parecían haber frustrado en lugar de favorecerlas. La revolución estaba sobre todo dedicada a difundir los derechos de propiedad entre los campesinos, a librarlos de los ilegítimos derechos feudales de acrescencia y a liberar al comercio e industrias urbanas de las trabas y exacciones del sistema corporativo. Se luchaba por el verdadero y natural derecho de propiedad contra el falso y antinatural sistema de privilegios y monopolio, y sus dirigentes, o la mayor parte de ellos, concebían esta batalla movida por el interés común de los no privilegiados, propietarios nuevos y antiguos, artesanos y obreros juntamente. Sin duda, un gran número de los dirigentes más avanzados de la revolución habían asimilado nociones de comunismo utópico de los filósofos del siglo XVIII, sobre todo de Mably y Morelli, y se habían empapado en la doctrina del discurso sobre el origen de la desigualdad de Rousseau, que atribuye los males de la civilización al desarrollo desordenado de los derechos de propiedad en los tipos más avanzados de sociedad civilizada. Sin embargo, aunque algunos de estos pensaban en las utopías comunistas, basadas en una igualdad social completa, pocos de ellos incorporaban su ideal a la política práctica que pedían que fuese aceptada por las asambleas revolucionarias. Por ejemplo, Jean-Pierre Brissot, jefe girondino, a veces ha sido considerado como un socialista precursor, pero nada más lejos de su pensamiento que la idea de adherirse a cualquier clase de comunismo o de propiedad colectiva como base para la reconstrucción inmediata de la sociedad francesa. En realidad, muchos de los más influidos por las teorías utópicas de comunismo tipo Mably y más inclinados en sus discursos a exaltar las virtudes de Licurgo y de la antigua Esparta figuraban, respecto a la política social, entre los más moderados en sus reclamaciones inmediatas. Comentario. ¿Quién fue Licurgo? Se cuenta que, en los albores de Esparta, cuando la ciudad aún no tenía forma definida y sus gentes vivían entre disputas y desigualdades, apareció un hombre llamado Licurgo. Algunos dicen que fue regente, otros que nunca existió y que es más mito que carne, pero en la memoria griega quedó como el legislador que dio alma a Esparta. Licurgo, según la tradición, viajó por tierras lejanas, Creta, Egipto, quizá Asia Menor. Observó costumbres, leyes y formas de gobierno, y regresó con la convicción de que Esparta necesitaba un orden nuevo. No buscaba riqueza ni lujo, sino disciplina y cohesión. Consultó al oráculo de Delfos, que le habría otorgado su bendición, y con esa autoridad divina trazó las normas que transformarían a su pueblo. Su proyecto fue radical. Los espartanos debían vivir en igualdad austera, sin oro ni plata, con comidas comunes y sin ostentación. Comunismo, pues. Los niños serían educados por el Estado, endurecidos desde pequeños para convertirse en soldados. La propiedad privada quedaba subordinada al bien común, y la vida individual se disolvía en la colectividad. Comunismo otra vez. La política se equilibraba entre reyes, ancianos y asamblea, evitando que un solo poder dominara. Así nació la Gran Retra, el código que convirtió a Esparta en una sociedad militarizada, rígida y temida. Bajo la sombra de Licurgo, la ciudad se transformó en una máquina de guerra, donde cada ciudadano era ante todo un soldado, y la libertad individual se sacrificaba en nombre de la fuerza colectiva. Licurgo desapareció como había llegado, envuelto en misterio. Algunos dicen que se exilió para que sus leyes nunca pudieran ser cambiadas, otros que murió lejos de Esparta, dejando tras de sí un legado que se convirtió en mito. Lo cierto es que su nombre quedó grabado como el arquitecto de una sociedad única, donde la disciplina era religión y la igualdad se confundía con la obediencia. El autor escribe: en general, es justo decir que la mayor parte de los dirigentes de la Revolución Francesa, incluyendo tanto a los jefes jacobinos como a los más moderados, pensaban que la misión de la revolución era difundir los derechos de propiedad de tal manera que disminuyesen las desigualdades sociales más notorias y abolir las antiguas formas de privilegio, y esperaban, haciendo esto, liberar fuerzas económicas que, bajo un régimen de competencia sin privilegios, y de acuerdo con las doctrinas de los economistas, darían por resultado el máximo de producción de la riqueza y con ello el mayor bienestar para el mayor número de personas. Esto no impidió que los jacobinos, sobre todo, denunciasen continuamente los males de la desigualdad y las exacciones de los ricos, y que pidiesen reformas drásticas en el sistema de impuestos para librar a los pobres de todas sus cargas, y que todo el costo del Estado recayese sobre el sobrante de los ingresos y la propiedad de los ricos.
Pero estas denuncias representaban en parte una reacción contra la verdadera conducta antisocial de los ricos bajo la presión de la revolución y contra el predominio de las fuerzas antirrevolucionarias de los propietarios, y en parte representaban, también, un deseo por una igualdad social mayor, la cual se pensaba fundar en la distribución de la propiedad más bien que implicar un ataque a los derechos fundamentales de propiedad. Es la tensión de la guerra, el exceso de sufrimientos y la derrota y decapitación del partido jacobino lo que se halla detrás de la aparición de la conspiración comunista de Babeuf y de su grupo. Antes de Babeuf se habían oído algunas voces que predicaban en el desierto, en favor de la aplicación inmediata de los principios de comunidad y de propiedad común. Chapuis, especialmente, había presentado a la Asamblea Constituyente proyectos que anticipaban una parte de la doctrina social de Fourier, incluyendo un proyecto de comunidades colectivas, que eran muy parecidas a los falansterios de Fourier, pero Chapuis, y algunos más que hablan expuesto ideas semejantes, seguían siendo desconocidos, excepto a muy pocos, y sus proyectos no ejercieron ningún influjo en el curso de los acontecimientos. Correspondería a Babeuf y a su grupo presentar, después del eclipse del partido jacobino y de la fuerte reacción contra el ímpetu de la revolución que se produjo bajo el directorio, un plan casi completo de comunismo proletario, el cual puede considerarse como el precursor no solo de doctrinas socialistas posteriores de propiedad y explotación colectiva de los medios de producción, sino también de la idea de la dictadura del proletariado como manera de someter a las demás clases sociales y de derrotar los intentos de contrarrevolución. Comentario. Pero, ¿cuándo se ha visto que los burros sometan a los granjeros? Todo intento que procura un gobierno emanado de las clases bajas, no funciona, ya que desde las clases bajas, la envidia, la codicia, la traición, es cosa natural. El autor escribe: a pesar del carácter esencialmente nuevo de la conspiración de los iguales de Babeuf, como el primer movimiento peculiarmente socialista del pueblo, como ya se ha dicho con frecuencia, había poco o nada que fuese nuevo en las aspiraciones sociales de los conspiradores. Estaban reproduciendo y aplicando a la situación social contemporánea doctrinas de comunismo y de igualdad social que habían aprendido de Mably y de otros filósofos utopistas del siglo XVIII. Lo nuevo era la transformación de estas ideas utópicas en una forma de movimiento social que aspiraba al cambio inmediato de la sociedad existente y de sus instituciones, tanto económicas como políticas. Y no es, por supuesto, que el movimiento de Babeuf llegase nunca a ser una campaña revolucionaria de proporciones nacionales. Halló apoyo, como les había sucedido a los jacobinos, más bien en las grandes ciudades y especialmente en París, en donde tuvo partidarios sobre todo por la situación de carestía y de falta de trabajo que siguió a la revolución y a la resistencia de los campesinos emancipados para abastecer de lo necesario a las ciudades. Ni nunca pasó de dirigir más que una pequeña parte, incluso, del proletariado urbano. Fue una conspiración de pocos que trataba de atraerse a los numerosos elementos urbanos descontentos principalmente a causa del hambre. Nunca tuvo el carácter de un movimiento de masas, ni siquiera de los obreros urbanos. Esta es parcialmente la razón de por qué fue tan fácilmente destruido al brotar, pero incluso si hubiese arrastrado a muchos más partidarios urbanos, probablemente no habría podido triunfar frente al estado de opinión en el campo, que todavía era, en último término, el factor social dominante. Los campesinos, más afortunados, habiendo llegado a emanciparse de los derechos feudales y eclesiásticos y habiendo, por consiguiente, afirmado sus derechos de propiedad, no estaban ciertamente en disposición de unirse a un movimiento que tenía por fin establecer la comunidad de bienes y la explotación en común de los medios de producción. Este divorcio entre los habitantes del campo y las clases pobres de las ciudades se había acentuado demasiado a consecuencia de los primeros actos del régimen revolucionario, de modo que ningún movimiento de masa basado en ideas comunistas o socialistas tendría probabilidades de éxito. Por consiguiente, no solo el babouvismo sino también las ideas de la extrema izquierda jacobina eran inaplicables por el triunfo mismo de la revolución en el campo, y el proletariado urbano, incluso reforzado por muchos artesanos y maestros, era demasiado débil para servir de cimiento a una Francia nueva. Comentario. Los pobres, es muy difícil que logren la unión como fuerza social. Son personas ignorantes, llenas de rencor, de envidia, de coraje, sus mentes están llenas de humo, de prejuicios, de desconfianza, de fe religiosa, de música vulgar y fútbol. En cuanto surge alguien como el líder o jefe, ese individuo querrá ser visto como el rey, el que manda. La ignorancia de las masas es tremenda, que cuando el rico, de pronto envía alcohol,
tabaco y fútbol al grupo, ahí empieza la desbandada. Actualmente, en 2026, cualquier intento de congregación se disuelve utilizando a los cantantes de moda, partidos de fútbol, modas ridículas, apertura de nuevos templos religiosos, nuevos centros comerciales. Sea que el rico utiliza recursos que estupidizan el entendimiento de las masas. El autor escribe: en realidad, el babovismo fue esencialmente un producto de la decepción revolucionaria. Se había esperado demasiado de la revolución, y lo que parecía haberse logrado para la parte más pobre de la población urbana fue mayor miseria y sufrimiento. Los campesinos habían obtenido tierra, los obreros solo hambre y falta de trabajo. Alguien sería culpable de esto. La revolución tenía que haber sido traicionada por alguno. ¿Por quién? Seguramente por los ricos, que habían seguido viviendo con lujo mientras la inmensa mayoría sufría, y por quienes en nombre de la propiedad habían permitido que sucediesen estas cosas. Pero las protestas no fueron muy eficaces, a pesar de las calamidades, porque dividían a los revolucionarios, incluso en las ciudades, y no hallaban ningún eco en las aldeas. Comentario. ¿Cómo es que los ricos no se vieron perjudicados con la Revolución Francesa? La Revolución Francesa prometía igualdad y libertad, pero en la práctica los ricos, especialmente la burguesía, no salieron tan perjudicados como podría pensarse. De hecho, muchos se beneficiaron del nuevo orden. Cuando estalló la revolución en 1789, la nobleza y el clero perdieron privilegios, pero la burguesía acomodada, comerciantes, banqueros, profesionales, encontró la oportunidad perfecta para consolidar su poder. El antiguo régimen había limitado su influencia política, reservando cargos y honores para la nobleza. Con la caída de la monarquía y la abolición de los privilegios feudales, los burgueses se convirtieron en los nuevos protagonistas. Los campesinos obtuvieron beneficios inmediatos, como la abolición de los impuestos feudales, pero la estructura económica no cambió radicalmente. La propiedad privada se mantuvo intacta, y quienes ya tenían tierras o capital pudieron prosperar aún más. La revolución destruyó los viejos títulos nobiliarios, pero no cuestionó la riqueza acumulada por los sectores altos del tercer estado. En otras palabras, los ricos no solo sobrevivieron, se transformaron. La nobleza perdió poder político, pero muchos nobles se adaptaron, invirtiendo en negocios o fusionándose con la burguesía. La burguesía, por su parte, se convirtió en la clase dominante del nuevo orden republicano. Se eliminaron privilegios feudales, pero no la propiedad privada. La burguesía ganó poder político y económico, consolidándose como clase dirigente. Los nobles que sobrevivieron se adaptaron, integrándose en la nueva élite económica. Los pobres siguieron marginados, pues la igualdad proclamada fue más política que material. En resumen, la Revolución Francesa fue devastadora para la monarquía y el clero privilegiado, pero no destruyó la riqueza, simplemente cambió de manos y reforzó a la burguesía, que emergió como la gran beneficiaria del nuevo sistema. O sea, la Gran Revolución Francesa fue una vil farsa, que en poco benefició al pueblo. Imagina la escena. París arde de entusiasmo en 1789, las multitudes derriban símbolos del antiguo régimen, se proclama la libertad, la igualdad y la fraternidad. El pueblo cree que por fin ha llegado su hora. Pero detrás de los gritos y las banderas, se mueve otra fuerza, la burguesía, los comerciantes, banqueros y profesionales que habían esperado pacientemente su oportunidad. Algo similar pasó en México en el año 2000 cuando Fox derrocó al PRI, pero luego se vio que todo fue una farsa, y el pueblo creyó, confió en el cambio. Claro, los ricos jamás van a querer perder sus privilegios. Por efecto de la Revolución Francesa, la nobleza pierde sus privilegios, los títulos se vuelven polvo, y el clero ve cómo se confiscan sus tierras. Sin embargo, la riqueza no desaparece, simplemente cambia de manos. Los burgueses compran las tierras confiscadas, invierten en negocios, y se convierten en los nuevos dueños del poder. El campesino pobre, que soñaba con un pedazo de tierra, descubre que no puede competir en las subastas. El obrero urbano, que esperaba pan, se enfrenta a la inflación y al hambre. ¡Qué buena paliza les arrimaron! Los pobres se expusieron en la revolución, los ricos, en sus aposentos siguieron gozando de la vida, y al final, los ricos, quedaron intocables. Pero, ¿qué payasada es esa? ¿Acaso los líderes de la revolución eran orates? La revolución,
que había prometido igualdad, se convierte en un escenario donde los ricos se reinventan. Los nobles que sobreviven se adaptan, se mezclan con la burguesía, y vuelven a ocupar un lugar en la cima. El pueblo, que puso el cuerpo en las barricadas, queda relegado a la sombra. Así, lo que parecía un amanecer para todos, fue en realidad un cambio de élites. La monarquía absoluta muere, pero nace el poder burgués. La libertad se proclama en los papeles, la igualdad se grita en las plazas, pero en las casas humildes la vida sigue siendo dura. La Revolución Francesa fue, en muchos sentidos, una gran obra teatral. El pueblo actuó como protagonista en el escenario, pero al final, los aplausos y las riquezas se las llevaron otros. Prácticamente, el pueblo pobre quedó como un burro. Página 24. El autor escribe: así pues, el socialismo, que había aparecido rápidamente en la conspiración de los iguales en 1796, no fue más que algo marginal, llamarada de petate, un cerillazo, en relación con el desarrollo principal de la Revolución Francesa. Su importancia estriba no en lo que realizó o pudo haber realizado bajo las circunstancias de aquel tiempo, sino en que se anticipa a movimientos posteriores, que se produjeron después de que la Gran Revolución había gastado su fuerza, y que fueron consecuencia principalmente de desarrollos posteriores del capitalismo y de los nuevos derechos de la burguesía. Lo que hizo la Revolución Francesa no fue crear el socialismo como movimiento social vivo y continuo, sino, más bien, convertir por primera vez en una lucha política el antagonismo entre ricos y pobres, y sustituir con este antagonismo los anteriores entre las clases privilegiadas y las no privilegiadas, preparando el terreno para las prolongadas luchas sociales de la Europa del siglo XIX, de las cuales nació el movimiento socialista moderno. Comentario. Hubo intentos de igualdad, pero gracias al resurgimiento de la burguesía oportunista, con la Revolución Francesa se afianzó el capitalismo. La Revolución Francesa, más allá de sus gestos heroicos y sus proclamas de igualdad, terminó siendo el gran acto de consolidación del capitalismo moderno. Imagina el escenario. El antiguo régimen se derrumba, los privilegios feudales se extinguen, los títulos nobiliarios se vuelven ceniza. El pueblo cree que ha conquistado la libertad. Pero en las sombras, la burguesía, banqueros, comerciantes, abogados, recoge los frutos. Y los pobres, nada pueden hacer para evitarlo. Las tierras confiscadas a la iglesia y a los nobles emigrados se subastan, y quienes tienen dinero son los que las compran. Los campesinos pobres, sin recursos, quedan fuera del reparto. La propiedad privada se reafirma como principio sagrado, y la nueva república protege con leyes esa acumulación. La revolución no destruye la riqueza, la reorganiza. El poder político pasa de la nobleza a la burguesía, y con ello se abre paso a un nuevo orden económico, el capitalismo. La igualdad proclamada se convierte en igualdad jurídica, pero no en igualdad material. El ciudadano es libre ante la ley, pero sigue atado a la necesidad y al salario. Sigue siendo un burro que vende su fuerza para poder comer. El resultado. El feudalismo muere, pero el capitalismo nace fortalecido. La burguesía, apoyada por la fuerza pública, policía y ejército, se convierte en clase dirigente. El pueblo obtiene derechos políticos, pero no justicia económica. La revolución se convierte en el preludio de la modernidad capitalista. En otras palabras, la Revolución Francesa fue el funeral del feudalismo y el bautizo del capitalismo. El pueblo puso la sangre y la pasión, la burguesía recogió la herencia y construyó sobre ella el mundo moderno. La burguesía después de la Revolución Francesa, apoyada por la fuerza pública, policía y ejército, se convierte en clase dirigente. Pero ¿cómo es que los hijos de los pobres prestan a ese atropello? Porque los soldados, los policías, son hijos de pobres. Esto no tiene sentido. Esta observación es muy aguda. Parece contradictorio que los hijos de los pobres terminen sosteniendo con armas y uniformes el poder de los ricos. Pero ahí está justamente uno de los mecanismos más profundos de la política y la historia. ¿Cómo se logra que los dominados defiendan el orden que los domina? Claro, necesitan que los hijos de los pobres sean estúpidos. Tras la Revolución Francesa, la burguesía se convierte en clase dirigente. Necesita mantener el nuevo orden, proteger la propiedad privada y garantizar la estabilidad. Para ello recurre al ejército y a la policía. Pero esos soldados y policías no son aristócratas, son campesinos y artesanos,
hijos de los mismos pobres que habían llenado las barricadas. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cómo se explica? La disciplina y la obediencia. El ejército se construye sobre la base de la jerarquía. El soldado aprende a obedecer órdenes, no piensa, incluso si esas órdenes protegen intereses ajenos. La ideología de la nación. Se inculca la idea de que servir al ejército es servir a la patria. El pobre que se convierte en soldado cree que defiende a Francia, aunque en realidad defiende el orden burgués, defiende al rico a una costa de dar de palos a su padre y madre. La necesidad material. Muchos se enrolan porque es la única salida al hambre. El uniforme da pan, techo y un salario, aunque implique reprimir a otros pobres. Si uno entra a la policía, tiene salario seguro, y hasta tiene la oportunidad de extorsionar a los que se dejen. Ya lo sabemos, es muy difícil que un policía sea honesto. La fragmentación del pueblo. Mientras unos luchan en las calles, otros son integrados en las instituciones. La unidad popular se rompe, y el poder logra dividir para gobernar. Cuando un pueblo está dividido, chiquito, ya podemos hacer con él lo que queramos. El resultado. El ejército y la policía se convierten en instrumentos de la nueva clase dominante, aunque estén compuestos por hijos de pobres. O sea, pobres que reprimen a pobres. Vaya incongruencia, vaya traición de clase. La clave está en que esos individuos ya no actúan como campesinos o artesanos, sino como funcionarios del Estado, formados para obedecer y para creer que su misión es legítima. En términos narrativos, es la gran ironía de la historia. Los mismos brazos que levantaron la revolución, terminan sosteniendo el nuevo orden que perpetúa la desigualdad. El pueblo, dividido entre soldados y ciudadanos, se convierte en guardián de la riqueza ajena. El autor escribe: ya he dicho algo acerca del carácter general de la conspiración de Babeuf. Su historia se conoció por primera vez de una manera completa en el relato publicado en 1828 en Bruselas por Philippe Michel Buonarroti, 1761 a 1837, un descendiente de Miguel Ángel Buonarroti, quien desempeñó un papel importante en su desarrollo. Esta obra de Buonarroti vino a ser considerada casi como un manual de revolucionarios durante los agitados años que siguieron a la Revolución Francesa de 1830, y más tarde durante la conspiración revolucionaria que culminó en 1848. Traducida por Bronterre O'Brien, con interpolaciones del mismo, tuvo alguna influencia en el pensamiento de la izquierda cartista en la Gran Bretaña, como también en el desarrollo de las teorías de la dictadura revolucionaria en la mayor parte de Europa. Más tarde, esa historia fue relatada de nuevo y de manera más completa, por haberse podido usar documentos adicionales por Adviele, cuyo libro sigue siendo hoy la fuente más útil para quienes desean estudiar el babouvismo. Su influencia perduró. Tengo en mi poder el ejemplar del libro de Adviele que William Morris regaló a Ernest Belfort Bax, con esta dedicatoria, dedicado a E. Belfort Bax por William Morris con la condición de que el mencionado Bax escriba un claro relato del episodio de Babeuf, cosa que se dispuso a hacer el mencionado Bax. La conspiración de Babeuf continuó siendo considerada por los socialistas revolucionarios, y es hoy considerada por los comunistas como la primera manifestación clara del proletariado en una acción revolucionaria, proclamando con gran anticipación la nueva revolución que estaba destinada a completar la obra empezada en 1789. En los relatos de Buonarroti y de Adviele es fácil ver cómo se desarrolló la conspiración. La derrota de los jacobinos y la ejecución de sus jefes principales habían dejado una numerosa masa de partidarios descontentos sin nadie que la guiase, y la combinación de estos simples soldados del partido jacobino con la dirección proporcionada por el pequeño grupo de conspiradores de Babeuf, incluyendo algunos militares, aportó el material para la sublevación. En la primitiva sociedad de Babeuf, la Union du Pansien, había elementos sociales e ideológicos diversos, de los cuales el pequeño grupo íntimamente asociado con Babeuf se retiró para una conspiración secreta después de ser suprimida la Unión por el directorio. Este grupo, después de negociaciones difíciles, se puso de acuerdo con los jefes clandestinos de los jacobinos que quedaban, con el único fin de que fuesen traicionados la víspera de la proyectada revuelta por uno de sus asociados militares, que desde el principio trabajó como espía en favor del directorio. Babeuf y los otros jefes compañeros suyos fueron arrestados y la conspiración se vino abajo. En el juicio se les acusó de toda clase de intenciones sanguinarias, pero los documentos que se pueden considerar como auténticos prueban que solo habían proyectado apoderarse del poder con un grupo pequeño de jefes revolucionarios,
que entonces establecerían un gobierno revolucionario apoyado por los partidarios que tenían en las sociedades locales de París, con la intención de convocar tan pronto como fuese posible una Asamblea Nacional, que habría de ser elegida con arreglo a los derechos políticos concedidos por la abortada Constitución de 1793, que nunca llegó a ser implantada. En espera de que esta Constitución llegase a regir, Babeuf y sus partidarios se propusieron establecer una dictadura temporal, apoyada principalmente en los obreros de París, pero carecían de una teoría de la dictadura revolucionaria, menos aún de la proletaria, salvo el considerarla como un expediente transitorio durante un breve periodo, hasta llegar a una constitución completamente democrática cimentada en el sufragio de los varones. Sin embargo, trataron de tomar inmediatamente, sin esperar a que la constitución fuese implantada, medidas muy importantes para la expropiación y redistribución de la propiedad, a base de la posesión y goce común de todos los bienes. La naturaleza, proclamaron en la primera sección del Manifiesto de los Iguales, ha dado a todos los hombres el mismo derecho a gozar de todos los bienes, y sobre esta base proponían la expropiación inmediata de toda propiedad que perteneciese a las corporaciones y enemigos del pueblo, y al mismo tiempo la abolición de todos los derechos de herencia, de tal modo que la propiedad que todavía quedase en manos privadas pasaría en el transcurso de una generación a propiedad comunal. Con arreglo a los planes preparados por Babeuf, Francia habría de dividirse en nuevos distritos administrativos, en los cuales la propiedad que pasase a ser pública sería socialmente administrada por funcionarios de elección popular que recibirían los mismos salarios que los trabajadores. El trabajo sería obligatorio para todos, y solo las personas ocupadas en un trabajo útil tendrían derecho al voto. La enseñanza se pondría al alcance de todos y estaría dirigida a instruir al pueblo en los principios de la nueva sociedad basada en la propiedad común. En los proyectos de Babeuf, la propiedad de la tierra estaba aún especialmente estudiada como tenía que suceder, pero la expropiación de las grandes compañías industriales también se proyectaba, y se hizo un llamamiento especial a los obreros urbanos que, mientras tanto, proporcionaron al movimiento el apoyo principal. El proceso de Babeuf y de sus asociados terminó, como era de esperar, condenando y ejecutando a los principales conspiradores, Babeuf y Darté. Sin embargo, muchos quedaron libres, cuando el peligro había pasado, y a algunos no se les llegó a ejecutar, y fueron únicamente deportados. Entre los deportados estaban Sylvain Maréchal, que redactó el Manifiesto de los Iguales, y Buonarroti. Buonarroti probablemente debió la vida a su antigua amistad con Bonaparte, que más tarde le ofreció puestos administrativos bajo el imperio. Vivió hasta 1837, principalmente en Bélgica. Publicó su libro en Bruselas en 1828, y más tarde volvió a Francia, después de la Revolución de 1830. El Manifiesto de los Iguales de Babeuf, o mejor dicho, de Sylvain Maréchal, fue, en efecto, la primera declaración política socialista. Babeuf y sus partidarios consideraban la socialización tanto de la tierra como de la industria necesaria para completar la revolución empezada en 1789. Proclamaban el derecho natural, igual en todos los hombres, a gozar de todos los bienes producidos por la naturaleza, la obligación universal de trabajar, el derecho universal a la educación y la necesidad de abolir tanto la riqueza como la pobreza en interés de la felicidad humana. Pero después de ser derrotada la conspiración de Babeuf, el socialismo igualitario como un movimiento político revolucionario desapareció durante el gobierno de Napoleón y la tensión de la guerra, para no reaparecer hasta que la Revolución Francesa de 1830 liberó las fuerzas que estuvieran reprimidas bajo Napoleón y bajo los primeros periodos de la Restauración. Pero, revisemos, ¿por qué la conspiración de Babeuf no tuvo éxito? La conspiración de los Iguales de Babeuf 1796 fue un intento audaz de completar la Revolución Francesa con una revolución social, pero fracasó por una combinación de factores que muestran cómo el poder burgués ya estaba firmemente asentado. Sea que siempre el dinero compra secuaces. Babeuf y sus seguidores soñaban con una sociedad sin propiedad privada, donde todos fueran iguales en bienes y derechos. Muy lindo todo. Pero eso va contra el interés de los ricos. Se organizaron en secreto, redactaron manifiestos y planearon una insurrección contra el directorio. Pero la realidad fue implacable. La vigilancia del Estado, el directorio, temeroso de nuevas revueltas, había creado una red de espías y policías. La conspiración fue infiltrada y descubierta antes de que pudiera estallar. La falta de apoyo masivo, aunque las ideas de Babeuf atraían a algunos sectores populares,
Muchos campesinos y obreros estaban agotados tras años de guerra, hambre y represión. Vivían con miedo, hasta con tremenda cobardía. La promesa de igualdad absoluta parecía demasiado radical o poco creíble. ¿Cómo puede pasar eso en los grupos sociales donde el que es líder de una pandilla debe rebajarse a ser como todos? La división interna. No todos los revolucionarios coincidían con Babeuf. Algunos lo veían como un extremista, otros desconfiaban de sus métodos clandestinos. El poder militar, el ejército, compuesto por hijos de pobres pero disciplinado bajo la lógica de obediencia y defensa de la patria, estaba al servicio del directorio y sofocó cualquier intento de levantamiento. Siempre, un pobre traiciona a otro pobre, eso es una ley natural. La conspiración fue descubierta, Babeuf arrestado y juzgado. En 1797, la guillotina puso fin a su vida, pero no a sus ideas. Su fracaso mostró que la Revolución Francesa había cerrado la puerta a una transformación social radical. El capitalismo burgués estaba ya consolidado, y cualquier intento de cuestionarlo era aplastado. Los nuevos ricos jamás iban a dejar que un grupo de ignorantes les pusieran contra la pared. En términos narrativos, la conspiración de Babeuf fue como un último grito en la noche revolucionaria, un intento desesperado de que la igualdad no quedara en palabras, sino en hechos. Pero el amanecer que siguió no fue el de los pobres, sino el de la burguesía triunfante. Y esto demuestra algo: el pobre que se pone al servicio del rico, prefiere servir a quien le arroja un pedazo de pan, antes de apoyar a su pueblo. Todas las tragedias sociales y humanas, ahí tiene su origen, en que los pobres traicionan a los pobres. El rico lo sabe, y se burla. Tú eres policía o soldado. Nunca vas a atacar al rico. Tu misión es suprimir al pobre. ¿Eso te parece digno? La dignidad es algo que está sembrado en el espíritu humano, y vivir de manera indigna y traicionera es lamentable, patético, muy sucio. Página 27.